Buenas tardes. Primero quiero agradecer a la organización por la invitación. Para el arroz estar en un evento de este tipo es realmente un honor. A veces nos sentimos jugando en las grandes ligas con pequeños cultivos y creo que la verdad les agradezco la oportunidad de comentar nuestra experiencia. Decirle que el silo bolsa, como dijo el que me antecedió en la palabra, también fue una solución para nosotros y creo que fue un trabajo, en el caso particular del cultivo del arroz, en conjunto como ejemplo de lo que se puede hacer en lo público-privado, porque el aporte del INTA fue sustancial en este tema y los privados le fuimos solicitando y que fuimos siendo acompañados constantemente por el INTA y por la universidad, por el ingeniero Pozzolo, el ingeniero Hidalgo, que nos acompañaron y nos permitieron trasladar el sistema de silo bolsa al cultivo del arroz, que como ustedes podrán observar ahora tiene una serie de características. Voy a tratar de contarles lo que le hace un uso muy particular y muy especial, y que también tiene particular que es ser uno de los pocos países del mundo donde el arroz nos animamos a guardar en bolsa y no en silos o galpones. Así que realmente es una técnica que fue creada por el INTA, acompañada por los productores, y que voy a tratar de explicarles. Si funciona esto. Bueno, primero que nada, hacer un breve resumen de un minuto de lo que es el cultivo de arroz en Argentina. Sembramos alrededor de 240.000 hectáreas en todo el país. Toda la siembra se hace en 4 provincias o 5 provincias del NEA: Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Formosa y Chaco. Se produce alrededor de 1.500 toneladas, 1,5 millones, de toneladas de arroz cáscara. Esto daría aproximadamente 1 millón de toneladas de arroz blanco para consumo. Corrientes es la mayor productora de arroz con alrededor de 105.000 hectáreas y el 40% del total, y el 70% de lo que producimos lo dedicamos a la exportación. Y en el caso de mi provincia en particular, Corrientes, le diría que el 90% de la producción está destinada a la exportación. Y una cosa que mencionamos con orgullo es que hoy el arroz argentino, y también podría decir el uruguayo, tiene los mejores estándares del mundo en cuanto a calidad. El arroz que se paga como tipo largo fino, el mayor valor en el mundo, incluso por encima del arroz americano. Y esto es parte de la necesidad de la muy buena conservación, juega una parte muy importante dentro de mantener esos estándares de calidad. Cuando hablamos de calidad de grano de arroz, hablamos que es un grano que se cosecha siempre con humedad. Es decir, el arroz nunca lo cosechamos seco como el resto de los cultivos que están acostumbrados ustedes, siempre lo cosechamos con humedad. La humedad varía desde 27-26% hasta, diría, 16-18% de humedad de cosecha, siempre con humedad. Siempre es secado artificialmente, no existe el secado natural en chacra. Si nosotros dejaríamos que nuestro grano se seque naturalmente en chacra, cosecharíamos arrocín, es decir, cosecharíamos un arroz que al pelarlo estaría totalmente quebrado y tendría un valor muy bajo en el mercado. Nosotros tenemos que lograr cosechar un arroz que tenga por lo menos el 95 a 99% de sus granos enteros todavía. Por eso la cosecha con humedad y el secado artificial con tranquilidad también y de temperaturas determinadas. Se lo lleva el grano para almacenaje a 12.5. Esto se puede almacenar en cualquier galpón, en silo, con los cuidados correspondientes, pero ya con esa humedad no hay problemas. Y acá están los dos aspectos principales. Uno de los temas, el que yo mencioné al principio, era el tema del quebrado. El grano de arroz se puede quebrar en chacra si lo dejamos que se seque, y si lo almacenamos con humedad se puede manchar, que no es más que la oxidación del almidón y la transformación del grano blanco en un grano opaco. Que imagínense usted, el ama de casa, comprando un arroz donde tenga algunos granos marrones, opacos, por supuesto que se desmerece totalmente la calidad. Inclusive muchos países donde exportamos arroz, entre ellos Brasil, Irak, son muy exigentes en este tema. Por supuesto que en el quebrado también, pero también en el grano manchado. No toleran ningún porcentaje de grano manchado y tampoco ningún grano
que ellos denominan amarelo. Ellos se mide por el grado de blancura del arroz y ellos demandan un grado de una blancura extrema. Estos dos aspectos hacen a la calidad del grano de arroz fundamentalmente. El uso más habitual del silo bolsa, al que empezamos a trabajar hace 10 años y que nos animamos a comenzar a embolsar arroz hace 10 años, era un embolsado de arroz seco a 12,5. Es decir, lo que hacíamos era veníamos con nuestros camiones de la cosecha, con la humedad que yo les mencionaba, lo secábamos en estas secadoras, que son de flujo discontinuo, luego lo almacenábamos un tiempo y después lo pasábamos a la bolsa. Ya el grano seco, es decir, lo que hacía era suplir una capacidad de almacenaje. Es decir, para no hacer la inversión en más capacidad de almacenaje, almacenábamos en silo bolsa. Ese fue el primer uso que se le dio al silo bolsa en el cultivo del arroz. Para que tengan una idea qué significa la bolsa dentro del arroz, alrededor del 26% del arroz almacenado en corriente lo almacenamos en silo bolsa. Esto sería aproximadamente una 140.000 toneladas. Si vamos a nivel país, alrededor de 180.000, 190.000 toneladas se almacenan en bolsa. Esto varía, van a ver después por qué, pero varía de acuerdo al año, de acuerdo a la concentración de la cosecha, de acuerdo al momento que se elabora, de acuerdo al momento que nos compran los barcos, porque también normalmente lo que hace el productor es que el primer arroz que usamos es el que está en la bolsa, y mantenemos lo que tenemos los silos chapos galpones, lo usamos al final. Usamos primero lo que está en bolsa por el tema de seguridad. Una vez que pasó ese primer periodo del uso del grano a 12,5, con temperaturas, con humedades bajas, comenzamos a tener un segundo problema que lo solucionamos con el silo bolsa. El arroz ustedes, o la mayoría de ustedes deben saber, se lo riega durante 100 días. 100 días se lo mantiene con una lámina de agua de aproximadamente entre 5 y 10 centímetros, con lo cual la lluvia para nosotros hasta le diría que es perjudicial durante el ciclo de cultivo. Nosotros necesitamos que nuestro cultivo tenga la etapa reproductiva cuando los días tengan mayor luminosidad, es decir, entre el 20 de diciembre y el 10 de enero. Ahí tenemos que lograr que nuestro cultivo alcance la etapa reproductiva. Y ahí tenemos un plus de rendimiento. Los productores nos fuimos acomodando, nosotros decimos que es una tecnología de manejo, una tecnología de proceso, una tecnología de costo cero. Pero ¿qué pasó? Cuando nos dimos cuenta, antes empezamos a sembrar en septiembre y terminamos normalmente en enero. En los últimos años estamos terminando en la segunda quincena o primer quincena de noviembre a lo sumo. Es decir, estamos concentrando la siembra en un periodo no superior a 60 días, en 45 días. La concentración de siembra, ¿qué conlleva? A una concentración de cosecha, a un problema extra que no teníamos y que tuvimos que salir a solucionarlo. Lo último que le decimos a los productores, o lo último que hacemos los productores, es volver a lo anterior. Porque sembrar en este momento significa para el arrocero sacar 3.000 kilos menos. En lugar de sacar, con la misma tecnología, sembrando en esta época, usted puede alcanzar 8.000 kilos, y sembrando en esta época usted puede alcanzar 5.000 kilos. Entonces lo peor que se puede hacer es seguir dilatando la siembra para dilatar la cosecha. Entonces buscamos otras soluciones. Y ahí nos encontramos con la posibilidad de almacenar el arroz hasta un 16% de humedad. En lugar de llegar a 12,5, almacenarlo con 16. Esto nos aumenta la capacidad de recepción de camiones al secadero de hasta un 50%. Una planta de secado que antes secaba 500 toneladas a 12,5, es decir, bajar de 21 a 12,5 bajaba 500 toneladas, hoy baja 1.000 toneladas en el mismo periodo de tiempo, pero a 16. Así que eso significó una estrategia fundamental. El tema es que almacenar arroz a 16 se puede hacer de dos maneras: en silos con aireación o en silos bolsa. La diferencia de costo es sustancial. Hoy nosotros tenemos un costo de almacenar un silo de bolsa, ahí incluiríamos la embolsadora, el silo, llevar desde el secadero hasta el silo, la extractora y llevarlo de vuelta a la fosa, de alrededor de $12. Y por tonelada, ¿no es cierto? Y almacenar esto en un silo con aireación forzada para mantenerlo a 16 cuesta $150. ¿Qué le puedo decir? Que venimos trabajando con esto hace 7 años. Este valor en dólares aumentó poco. Un poco por el tema del dólar a 8, pero en general aumentó muy poco. Ahora
Cuando empezamos y revisé trabajos viejos, habíamos presentado una vez, esto estábamos en 70, 80, hoy estamos en 150. Es decir, antes era la discusión era 10-1, 8-1, hoy estamos hablando de 12, 13-1, la relación de poner en un silo bolsa o en un silo con aireación. Y ante la falta de financiamiento, el productor no tiene dudas de que esta es la solución. No pierde calidad poniéndolo a 16 y nosotros tenemos trabajo en la práctica de hasta 4 meses sin ningún tipo de problemas con esto, almacenando a 16. ¿Qué hay que tener cuidado? Como la mayoría de los casos, poner por supuesto en un lugar alto, a veces en nuestra zona que son suelos inundables, esto cuesta, pero hay que buscar un lugar alto, bien nivelado, en eso los arroceros no tenemos problema, estamos muy acostumbrados a nivelar, libre de tronco y otros problemas que puedan perforar la bolsa, un terreno con pendiente, esto tampoco hay mayores problemas, siempre colocar las bolsas a favor de la pendiente, lógico, y nosotros tenemos el cuidado de no colocar más de 2 bolsas contiguas, porque en el caso del arroz de tener un problema hay que inmediatamente atacar a esa bolsa y sacarla. Si una pone 3 o 4 no accede a la bolsa, y por ahí nosotros en arroz no tenemos los tiempos que se tienen en otro cereal. Como yo le decía, si a nosotros se nos mancha el arroz, muchas veces pierde totalmente la calidad. Es decir, pasa de ser comida para humano a ser comida para mascota. Y también así pasa el valor del producto. ¿Cuáles serían Este sería un caso de una condición ideal. Este es un productor que le gusta hacer las cosas muy bien. Fíjese, tan apareado, él le hace desagües. Acá tiene unas perforaciones intermedias. Inclusive esto sería una condición ideal con ese sistema. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para el caso del arroz en forma particular, para no tener problemas, para embolsar a 16? Que el arroz esté limpio. No más del 1% de materia extraña. Este es un tema clave porque la materia extraña normalmente tiene un grado de humedad más importante y el que genera los focos de humedad. Que el grano esté frío, pero esto es a temperatura ambiente, no lo podemos sacar de la secadora. El arroz normalmente alcanza dentro de la secadora 38, 40 grados de humedad. No podemos sacarlo de la secadora, tirarlo en un carro y llevarlo a la bolsa. Tenemos que hacerlo pasar por un silo. Nosotros decimos, dejarlo que se atempere, dejarlo que se envejezca, lo dejamos unos días, lo enfriamos de noche, en corrientes, aunque ustedes no crean, de noche hace 25 grados. Entonces eso permite bajar la temperatura del grano a 25, 28 grados y una vez que está homogeneizado y más frío, lo llevamos y lo ponemos en la bolsa. Esa es la técnica. Y de alguna manera también se homogeniza varias secadas, por si hay algún desperfecto. Sobre todo cuando uno seca a 16, que está en una vorágine de secar a mucha velocidad, a veces quedan grano a 18, otro a 14, poniéndolo en ese silo que se lo ventila, se lo airea, se le baja la humedad, se homogeniza bastante. Después hay que hacer un monitoreo de la calidad y que esté libre de insectos. Estos son temas claves que por ahí hay que darle un poco más tener un poco más en cuenta que en otros cereales. Nosotros tenemos que estar siempre monitoreando la calidad del producto que ponemos y que esté absolutamente libre de insectos. En cuanto a las técnicas, esta es una de las técnicas, la técnica de embolsado. Esta es una máquina que nos ha dado muy buenos resultados en arroz. Antiguamente se trabajaba con la máquina tradicional, hoy a la mañana explicaron que eso quiebra un poco, a veces esos 2 o 3 puntos que hablábamos de quebrado, hoy para que tengan una idea, una tonelada de arroz, hablando en números rápidos, están 2.500 pesos, 3 puntos significa que te van a pagar un 3% menos, ¿sí? Te van a pagar casi 100 pesos menos, esos 3 puntos probablemente te paguen el embolsado, así que fíjense lo importante que es no quebrar esos 3 puntos al embolsar. Entonces cuando esta máquina se desarrolló en arroz, yo le insistía bastante y la gente no me entendía muy bien, me dice, ¿todo para ahorrar un tractor? Le digo, no, yo te aseguro que yo te pongo el tractor. Y normalmente está el tractor adelante, no es para ahorrar el tractor, es para ahorrarme el 3% de quebrado. El tractor no tengo problema, el 3% de quebrado es lo que nosotros queremos ahorrar. Y con esta máquina se logró, se modificaron algunos aspectos, el freno. Hay que tener en cuenta que el arroz tiene un peso específico de 650 kilos por metro cúbico, con lo cual no se mueve como se mueve con maíz o trigo. En una máquina es distinto, además el arroz es abrasivo, es decir, uno tira una montaña de arroz y se queda a 45 grados parado, no cae como la soja. A veces cuando queremos mover soja con nuestra cinta que movemos arroz, las pelotitas se nos caen para atrás. ¿Sí? Porque es totalmente distinto el movimiento
Y este es el caso del arroz también. Para esto tuvo que hacerse unas modificaciones bastante sustanciales para lograr que la máquina se mueva sola. Y se logró y realmente hoy nos ha traído bastante satisfacción, además porque tiene un bajo mantenimiento, que esta es otra característica del arroz. Si este sinfín que está acá adentro no está endurecido, dura una bolsa. Cuando empezamos a probar, vinieron las primeras embolsadoras de arroz y trabajamos, sin endurecer, duraba una bolsa. Es decir, cuando estaba terminando la bolsa no salía, destapábamos y tenía, este era el ala que tenía el sinfín. Se lo comió entero el arroz. Así que también es un tema que te permite bajar bastante el mantenimiento del... Y en cuanto a la extracción, comparto lo que dijo la persona que me antecedió en la palabra, porque también nosotros habíamos empezado con ese sistema de que con un operario hacíamos todo, pero después volvimos a este sistema donde se necesita algún operario que esté mirando y que se pueda evitar algún pequeño foco que a veces se encuentra arriba o abajo de arroz manchado que desmerecería todo el camión, porque una cosa es sacar 50 kilos de arroz manchado en una bolsa de 170, que es más o menos lo que carga una de 170 toneladas, y otra es tirar 50 kilos adentro de 5 camiones. Armar el perfecto desparramo para que te rechacen la carga o te la descalifiquen por esa pequeña cantidad de arroz manchado. Entonces realmente preferimos todavía un sistema donde haya uno o dos operarios monitoreando constantemente. Y si uno pone la otra máquina que trabaja uno solo, uno lo pone a monitorear, pero no monitorea, toma mate. Si le pone esto, monitorea, porque tiene que estar con la pala rimándole, entonces monitorea. Y el último aspecto que le quería comentar, que fue un uso que también lo veníamos trabajando con el INTA, con la facultad, de embolsar en cosecha. Era una técnica que veíamos que todos ustedes la realizan con los otros cereales y que nosotros, la verdad que nos parecía interesante poder hacerla, pero que se nos complicaba porque el arroz a 18, 17, que era la humedad más baja la teníamos en el campo, se nos manchaba. Hasta que en una arrocera que me toca en la que me toca trabajar, nos vino una inundación similar a la que tuvieron ustedes este año acá y nos cortó el camino de acceso. Y nos quedaron 1000 hectáreas adentro, sin camino de salida, con una embolsadora adentro, por suerte, que había estado embolsando un sorgo. Y bueno, ahí no hubo más alternativa que ir a la prueba de embolsar a cosecha. Y realmente, créame que ese año nos salvó la cosecha. Nos pusimos a embolsar en cosecha en caminos a 18, a 17, y realmente de no haber tenido esa embolsadora adentro, de no haber tenido la bolsa, probablemente perdíamos esa cosecha, o por lo menos un porcentaje muy importante de esa cosecha. Y bueno, ahí nos comenzamos a tomar como una práctica no muy habitual, pero que nos salva de ese tipo de eventos, o cuando escasean los camiones, cuando dijo el señor, cuando los camioneros te presionan con algún precio, cuando tenés algún problema en una planta, con una noria, con una fosa. Ahí resolvemos con este sistema. ¿Y qué hacemos? Siempre ponemos las chacras más secas, son las que tengan humedades que no superen 18, que sean chacras homogéneas, que trabajemos con cosechadoras bien reguladas, y esto es fundamental. Hoy la tecnología en las cosechadoras nos permite sacar un cereal limpio, y esto es fundamental lograrlo y ponerlo en bolsa limpio, porque vimos que la única bolsa que tuvimos problemas fue con una cosechadora que estaba con mala regulación. En el resto, con buena regulación, no hubo ningún tipo de problema almacenándolo. Inclusive tuvimos hasta 2 o 3 meses guardado hasta que se solucionó el problema del camino, hasta que volvieron los camiones, tuvimos 2 o 3 meses almacenados. Y en lugares seguros y altos que dentro de una arrocera donde está todo con riego no abundan tampoco, ¿no es cierto? Y con un cuidado que nos dimos cuenta de la fauna local. Ahí nos dimos cuenta que había mucho más chancho salvaje de lo que conocíamos. Había realmente muchos animales que se vieron atraídos por la presencia de arroz almacenado. Y esta es una de las bolsas, esta es la arrocera, esta es una arrocera que está con agua, este es un camino que sirvió de lugar donde almacenamos nuestras bolsas. Y bueno, el señor hoy puso los dos antes y después, yo lo llamo ventaja y desventaja, pero es más o menos tenía la misma idea que él de comentarles qué desventaja le vemos nosotros a los silos bolsas. Uno, que es una inversión de anual, todos los años hay que poner esos $12, y a uno a veces le parece como que la plata la estamos quemando, a veces tenemos discusiones con algunos productores, administradores, pero todos los años se me va. Y bueno, pero es una inversión chica.
porque no tenemos entiéndame que no está la ventaja que tienen ustedes de ponerlo al lado de la chacra. Acá es reemplazar un silo, muchas veces. Es decir, vamos hasta el secadero, secamos, reemplazamos el silo. Entonces te dicen, y todos los años, y sí, es una inversión todos los años. Hay un riesgo climático, y lo hay, hoy hay seguro, todo, pero siempre el riesgo climático está. Después necesita un monitoreo continuo, hay que estarle más encima que a un silo, que a un galpón, hay que estarlo mirando. También, para serlo honesto, después de estar embolsando, nosotros el año pasado hicimos 12.000 toneladas de arroz, este año vamos a tener que hacer como 20.000 por cómo ya estamos sembrando, ya lo estamos viendo. El monitoreo es cada vez más sencillo, ya la estamos conociendo, la técnica, se está conociendo el sistema de la bolsa, el monitoreo es muy importante, pero uno le va agarrando el tema a la mano y le va perdiendo los miedos, así que tampoco no es tan estricto y no es un trabajo que lo puede hacer una persona casi dirían los tiempos libres o en algunos momentos de bache del día. Y el tema de tener la producción a la intemperie, uno viendo lo que le pasó a esos productores que le cortaron bolsa y todo, cada vez da un poco más de miedo tener la producción a la intemperie, que hay que tener en cuenta que para los productores esa producción es el ahorro del año, es con lo que vamos a pagar lo que viene el año que viene, con lo que vamos a mantener nuestra familia y con lo que vamos a seguir trabajando, o sea que es muy importante lo que está dentro de esa bolsa. Y las ventajas son innumerables, pero me pareció la más importante mencionar la de los bajos costos, la posibilidad que nos dio de mantener ese grado no húmedo a 16, por ahí los productores somos más chicos, no tenemos silo con aireación y no vamos a tenerlo tampoco, porque a $150 sin financiamiento tampoco lo vamos a tener. Normalmente embolsamos, guardamos dentro de galpones donde es imposible guardarlo húmedo, esto nos permite guardar húmedo. El control de insectos es muchísimo más sencillo controlar insectos dentro de una bolsa que dentro de un galpón, pero muchísimo más sencillo, a pesar de yo vi que se hablaba mucho hoy del tema, pero en el caso del arroz es muchísimo más sencillo cuidarlo dentro de la bolsa que dentro del galpón. Es una técnica sencilla, que un poco comparto lo que decía el señor, realmente una técnica sencilla, por eso que tuvo el crecimiento y la expansión que tuvo. Y la solución a problemas puntuales. Realmente tener una bolsa guardada en el galpón te saca del paso. Hoy tenemos 2, 3 embolsadoras, fue una inversión muy económica y bolsa por todos lados. Realmente tener la bolsa te soluciona problemas constantemente. Un tema más que creí que lo había marcado es el tema de que decía también el señor de poder segregar. En el caso del arroz, la segregación es fundamental. Vos tenés un arroz de una calidad, tenés un arroz de una variedad, lo que nos ha permitido acceder a los arroceros a mercados de punta, digamos, en cuanto a la calidad, es la posibilidad que tiene Argentina de segregar. Somos productores más grandes y podemos segregar la mercadería. Así que la bolsa en eso ha tenido también una ayuda enorme. Nos está permitiendo segregar de a 170 toneladas o incluso, como marcaba él, con una raya en el medio tenés 2 de 80. Los hilos con aireación normalmente son de 2.500 toneladas. Imagínense, usted ahí adentro tiene 15 bolsas. Es todo lo mismo. Una vez que saca es arroz. Y el que te compra te quiere comprar una determinada calidad de arroz. Así que eso, la segregación es un punto de mucha importancia. Bueno, esto es un poco lo que tenía para traerle de corriente y muchas gracias. Tenemos tiempo para algunas preguntas. Bueno, Cris. Hola, sí. Mi pregunta, yo soy un productor del noroeste de la provincia de Buenos Aires, lo habitual es soja, nosotros usamos mucho el sistema de extracción neumático, que sobre todo en la semilla, la rotura mecánica casi no se nota. ¿En arroz no sirve? ¿Es por la corrosión? ¿Por qué? Sí, sí, muy buena tu pregunta. Estamos trabajando con el INTA justamente en ese tema. El próximo desafío es incorporar el sistema de tracción neumático al arroz. Es excelente la pregunta, es en lo que estamos justamente trabajando en este momento con el INTA. Hace poco salió en un periódico un trabajo del ingeniero Pósolo, que están sacando la máquina arrocera neumática justamente
por ese tema. El problema que estábamos teniendo es que el arroz tiene, lo que yo te decía hoy, desgasta todas las piezas. Hay que buscar un sistema neumático que tenga el menor rozamiento. Hay que tratar de que el arroz siempre pase sobre arroz. Y cuando caiga, caiga sobre arroz. No caiga sobre chapa porque la come definitivamente. Pero es excelente tu pregunta y estamos trabajando en eso. Y a propósito del tema semilla que vos mencionabas, un tabú también era si se podía o no guardar semilla. Nosotros hace 3 años hicimos la prueba, se guarda semilla perfectamente, no pierde la germinación en absoluto. Hemos guardado semilla de arroz sin ningún tipo de problema. El único problemita que todavía estamos teniendo algo con el arroz que hay que mejorarle es que después que pasa un cierto tiempo, por ahí el arroz toma un pequeño color que no queda del todo blanco y algunos compradores de elite de arroz, hay que tomar en cuenta que hay gente que come arroz a la mañana, al mediodía, a la noche, que come 150 kilos de arroz por año. Entonces son realmente personas que tienen un paladar para el arroz. Nos dicen que el de la bolsa tiene un pequeño olor. Que hay un pequeño olor a etílico, un pequeño olor a fermentación. Y normalmente no está el grano manchado ni nada, pero que ese pequeño foquito que yo le decía dan olor. Y algunos mercados han llegado a ese extremo. Pero son mercados muy específicos, pero en general se ha podido manejar bien. ¿Alguna más? Bueno, agradecemos a Cristian y le hacemos pasar. Para finalizar, tenemos la presencia de Marcelo Jesowski, responsable del acopio de una maltería en Argentina, y va a hablar de experiencias del uso de silos bolsa en la industria de la cebada cervecera.